Estimados estudiantes, tengan un saludo a nombre de nuestra institución y a la vez también de quien habla, profesor Ramiro Díaz Vázquez, del curso de aritmética. En esta oportunidad vamos a trabajar un reforzamiento concerniente a las semanas del 8 al 11 del desarrollo de nuestro sílabus del ciclo anual. Bien, vamos a empezar entonces, muchachos, recordando en primer lugar lo que concierne al interés simple. En el transcurso de estas semanas, semana 8 al 11, como mencionaba, se han trabajado, ¿no?, las partes del interés simple, el interés compuesto, el interés continuo. También se ha trabajado con la parte de lo que viene a ser la estadística, ¿no? Y básicamente en la parte de estadística, parte final, se ha trabajado con lo que viene a ser formas de estimación de una determinada variable. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar en esta oportunidad con el interés simple. Como recordaremos, el interés simple se da, ¿no es cierto?, cuando el interés que produce un determinado capital, una determinada cantidad de dinero, no se va a acumular al capital, sino hasta el final del periodo en el cual se mantiene ese capital impuesto de repente, ¿no es cierto?, colocado de repente en una determinada entidad de repente, ¿no? O a una persona de repente, ¿no?, que prestó dinero y cobra por ese dinero, ¿no?, un determinado interés. Bien, entonces lo que caracteriza el interés simple es que los intereses no se acumulan al capital, sino hasta el final. ¿Bien? Vamos entonces a recordar la relación que teníamos nosotros para el interés simple, ¿no? Sabíamos que el I me representa el interés, el R% me representa la tasa, muy importante para poder hallar el interés. Luego tenemos también por acá el capital y finalmente tenemos el tiempo, ¿no? Entonces el interés simple se va a calcular multiplicando la tasa por el capital por el tiempo. Con una observación muy importante, que es que tanto la tasa como el tiempo deben estar en las mismas unidades. ¿Esto a qué se refiere? A que si mi tasa de repente está de manera anual, mi tiempo debe estar en años, por ejemplo, ¿no? Si mi tasa está de manera mensual, mi tiempo debe estar en meses. Si mi tasa estuviera de repente de manera trimestral, por ejemplo, y mi tiempo estuviera de repente en años, deberíamos equiparar ambos a una misma unidad de tasa. Podría ser de repente llevar todo anual, podría ser llevar todo mensual, pero ambos en las mismas unidades. Es importante entonces tener en cuenta que en el interés simple, para su cálculo, hay que tener en cuenta que la tasa y el tiempo deben estar en las mismas unidades. Importante recordar ese aspecto, ¿no? Y acá también lo hacemos la observación, donde las unidades de tasa y tiempo deben ser las mismas, ¿no? Además, podemos ir observando, ya que decíamos que el interés no se acumula al capital, sino hasta el final. Es muy importante observar que a mayor tiempo, yo también voy a ir generando mayor interés. Si recordamos la parte de magnitudes directamente proporcionales, entonces mayor tiempo, mayor interés. Significa que son directamente proporcionales. Directamente proporcionales. Entonces el tiempo es directamente proporcional al interés. Bien, es algo que de repente, ¿no? Para muchos problemas en los que de repente no tenemos o no nos dan el valor de la tasa, y de repente me hablan por ahí de montos en ciertos tiempos, esta relación me va a ayudar bastante a yo poder hallar de repente el capital, poder hallar también en ese caso la tasa. ¿Bien? Vamos entonces a ver ahora un ejemplo, una aplicación para esta parte de acá, de lo que viene a ser el interés simple, ¿no? Me dicen acá que vamos a tener nosotros, dice, se deposita, dice, un capital de 2.000 soles a una
tasa, dice, del 5% semestral. Durante, dice, 4 años. Determina, dice, el interés y el monto al cabo de dicho tiempo. Muy bien, vamos a proceder entonces a trabajar por acá. En primer lugar, entonces, decimos, pues, muchachos, lo siguiente, ¿no? Me hablan de un capital de 2.000. Ah, ya, entonces yo digo por acá, tengo como datos por acá, ¿no? Tengo mi capital, que viene a ser por acá de 2.000 soles, ¿no? Mi capital es de 2.000. Ya está, capital de 2.000. A una tasa del 5% semestral. A ver, a ver, a ver, a ver. Mi tasa por acá, 5% semestral. 5% semestral. Ahí está. Semestral significa por 6 meses. Semestral significa por 6 meses. Bien. Pero observamos acá en el problema que nos hablan de un tiempo de 4 años. Entonces sería de una vez importante ver que la tasa y el tiempo estén en las mismas unidades. Entonces tengo dos posibilidades, ¿no? O este tiempo que se encuentra en años, llevarlo a semestres, o esta tasa que está de manera semestral, llevarla a años. Entonces voy a optar por llevar la tasa semestral a años. Si es del 5% semestral, esto de acá, pues muchachos, será equivalente al 10% anual. 10% anual. Con lo cual, entonces diremos nosotros por acá, ¿no? Ya tendré mi tasa de manera anual. Por consiguiente, entonces aquí mi tiempo, ¿no es cierto? Dato del ejercicio también dice, son 4 años. Muy bien. Ya está. Entonces puedo observar por acá que mi tasa y mi tiempo están en las mismas unidades. Muy bien. Entonces vamos a proceder ahora a hallar el interés, ¿no? Sabemos que el interés será igual, ¿no? Al capital, en este caso 2.000, multiplicado, ¿no? Por la tasa, 10%, y multiplicado, en este caso, pues, muchachos, por el tiempo. Sería 4, ¿no? Ahí está. El 10% de 2.000, rápidamente ustedes recuerdan que el tanto por ciento se cancela con 2 ceritos, sería ahí pues por ahí 200, ¿no? Y 200 multiplicado por 4, esto de acá nos daría 800. Significa que el interés vale 800. Que era lo primero que me pedía determinar el ejercicio, la aplicación que estamos desarrollando. Ahora, aparte de ello, me piden el monto. Recordemos que el monto es lo que se recibe al final. ¿Qué cosa voy a recibir al final? Voy a recibir al final el capital con sus respectivos intereses. Entonces yo digo por acá, por consiguiente, ¿no? El monto sería por acá igual al capital. El monto sería el capital más los intereses. Entonces sería por acá capital que es 2.000 más el interés que es 800. Eso me dará un total de 2.800. Ahí está. Eso de ahí vendría a ser el monto. Muy bien. Ahí está. Entonces, para el ejercicio, ¿no es cierto? Ha sido importante recordar que la tasa y el tiempo deben estar en las mismas unidades. El monto es el capital más el interés. Es lo que se recibe al final, ¿no? Y recordar que en el interés simple, los intereses no se acumulan al capital, sino recién al final, ¿no? Al final de todo el tiempo. Bueno, vamos a seguir entonces avanzando por acá y vamos ahora a trabajar con la siguiente forma de interés, ¿no? El interés, en este caso, pues no compuesto. Vamos a trabajar entonces con el interés compuesto, ¿no? Interés que generalmente, ¿no? Interés que generalmente utiliza, pues, ¿no? El sistema financiero, el sistema bancario. El interés simple no lo utiliza el sistema financiero, ¿no? El interés simple mayormente lo utilizan las personas que suelen prestar dinero, generalmente, ¿no? Entonces, el interés compuesto es el que aplica, ¿no?
muchas veces el sistema financiero, el sistema bancario. Este interés compuesto, ¿no es cierto? A diferencia del interés simple, recuerde que decíamos que en el interés simple los intereses no se suman al capital. En cambio acá, sí, los intereses se van a sumar al capital cada cierto periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo en el cual se va a sumar los intereses al capital se denomina periodo de capitalización. Entonces decimos por acá, sucede cuando el interés obtenido en cada intervalo de tiempo convenido, periodo de capitalización, se va a sumar al capital. Y entonces los intereses se van a sumar al capital cada cierto periodo de tiempo, al cual se le llama periodo de capitalización. Es decir, el interés se va capitalizando, ¿cierto? Cada cierto periodo de tiempo se va sumando al capital. Es decir, el capital se hace más grande y por consiguiente también el interés para cada periodo es diferente, ¿no? A diferencia, el interés simple, ¿no? Recuerden nuevamente, los intereses no se sumaban al capital, sino hasta el final, ¿no? Bien. Y esto de acá, bueno, es cierto, tiene la siguiente relación, ¿no? Recordemos que para hallar el interés compuesto, lo que primero se determina es el monto. El monto de interés compuesto es el capital que multiplica, ¿no? A uno más la tasa elevado a la n, ¿no? Donde n me representa el número de periodos de capitalización que voy a dar en todo el tiempo, ¿no es cierto? En el cual va a permanecer ese dinero, ¿cierto? ¿Bien? Entonces, de esa manera hallamos el monto. El monto me representa entonces el número de periodos que voy a tener yo dependiendo del tiempo que me den en el producto. Entonces, decimos por acá, ¿no? ¿Y cómo hallaría yo el interés compuesto? Bueno, si ese es el monto, para hallar el interés compuesto tendría que hacer una simple diferencia, ¿no? Entre lo que viene a ser el monto y lo que viene a ser el capital. Entonces, a ese monto le voy a restar el capital. Y eso me daría el interés, ¿no? El interés en sí. Muy bien, entonces decimos por acá, el interés será todo ese monto menos el capital. Ahí está, ¿no? De esa manera determinaremos el interés. Bueno, acá lo presentamos como relación de esa manera, pero ya de manera práctica, en los ejercicios, en los problemas, bueno, vamos a tener a la hora de trabajar por ahí el monto, vamos a tener capital y estableceremos, bueno, una simple diferencia por ahí, ¿no? Para poder trabajar en ese caso, ¿no es cierto? En el ejercicio. Bien, vamos a una aplicación. Vamos entonces por acá recordando, ¿no? En este caso con respecto a cómo se trabaja en el interés compuesto. ¿Bien? Dice lo siguiente. Se deposita un capital a una tasa del 75%. Algo que debemos de tener presente. Cuando a mí me dan un valor de la tasa y no tiene unidades, debo de asumir que esa tasa está dada de manera anual. Es decir, esa tasa está dada en años. ¿Dice? Durante un año, ¿no? Con capitalización cuatrimestral. Capitalización cuatrimestral. ¿Qué significa eso? Que cada 4 meses los intereses se van a sumar al capital. Eso significa capitalización cuatrimestral. Cada 4 meses los intereses se van a sumar al capital. Si el interés en el último periodo, dice, en 1.250 soles, calcule, dice, el capital. Bien, vamos a proceder entonces, pues, a trabajar con este ejercicio. En primer lugar, lo que tenemos que hacer acá es llevar esta tasa a las mismas unidades de capitalización. Te mencioné que cuando la tasa no tiene unidades, significa que esa tasa, pues, ¿no? Está dada en años. Entonces, si a mí me dan ahí una tasa, ¿no? Del 75%, y tengo por ahí una tasa del 75%, se refiere a que es una tasa del 75% anual, ¿no? 75% anual. ¿Ya está? 75% anual.
debo llevarla a las mismas unidades de capitalización. Mi capitalización por acá es cuatrimestral, cada 4 meses. Un año tiene 3 grupos de 4 meses, 4, 4 y 4. Entonces para llevar mi tasa de manera cuatrimestral, tendré que dividirla entre 3. ¿Qué significa? Que mi tasa expresada en cuatrimestres sería pues entre 3, ¿no? Esto de acá me va a dar el 25%, ¿no? 25% cuatrimestral. El 25% cuatrimestral. Significa que cada 4 meses, ¿no es cierto?, los intereses que va a generar mi capital será del 25%. Ahora, acá es muy importante que esta tasa que está en tanto por ciento, recordemos cómo se llevaba, pues, ¿no?, en tanto por ciento a fracción. Eso me va a permitir a mí darle una forma al capital, de tal manera que yo pueda trabajar de manera, digamos, más holgada a la hora de plantear el proceso operativo. Eso me va a permitir a mí trabajar en el proceso operativo de una manera más sencilla. Entonces yo digo, ese 25% cuatrimestral equivale, ¿no? El 25% equivale a la cuarta parte, como usted ya lo conocía, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto de acá? Que cada cuatrimestre, ¿cierto?, se va a incrementar en la cuarta parte de su capital. Eso va a relacionarme o va a originarme el interés, ¿no? Entonces, esto es un cuarto cuatrimestral. Importante esto de acá, porque eso me va a permitir a mí, como yo en este caso no conozco el capital, darle una forma a mi capital. Sabemos que el tiempo me representa un año. Entonces yo digo, ¿no? En un año, yo voy a observar por acá 3 cuatrimestres. Yo digo, ¿no? Acá trabajamos con una pequeña línea de tiempo. Y vamos a decir por acá que mi capital, vamos a darle a mi capital una cierta forma, ¿sí? Importante que observes cómo trabajamos acá en esta parte. Muy importante esto de acá. Muchos problemas de examen de admisión han tenido esta forma para trabajar. Entonces, mira, a ver, en un año yo voy a capitalizar 3 veces. Como es cuatrimestral, voy a capitalizar 3 veces. O sea, 3 veces le voy a agregar a lo que tenga de capital en ese momento su cuarta parte. Entonces, observamos lo siguiente, ¿no? Para la primera, ¿no es cierto?, yo le voy a incrementar la cuarta parte de este capital. Entonces, para que sea manejable operativamente, sería interesante que mi capital pues tenga cuarta parte. Pero cuando yo llego al segundo periodo, nuevamente voy a incrementar su cuarta parte. Entonces quiere decir que me convendría que ese capital tenga 2 veces factor 4. Entonces, si son 2 periodos, debería tener 2 factores 4. Ese capital, 4 por 4. Pero yo voy a capitalizar 3 veces, porque la capitalización es cuatrimestral y se va a dar a lo largo de un año. A lo largo de un año voy a capitalizar 3 veces. Entonces sería la cuarta parte, la cuarta parte y la cuarta parte. Significa que yo debo de buscar un numerito que tenga 3 veces cuarta parte. Es decir, factor 4 por 4 por 4. Y 4 por 4 por 4, eso me va a dar pues 4 elevado al cubo. ¿Cierto? Que tú sabes por el curso amigo de álgebra, ¿no? Yo voy a tener ahí 4 al cubo por K, voy a decir, que sea mi capital. 4 al cubo, muchachos, sería por ahí 64K. Ese es mi capital. Formidable, entonces. Ahora sí digo, ¿no? Acá voy a tener para el primer periodo, luego voy a tener para el segundo periodo y finalmente para el tercer periodo. Entonces, acuérdate que yo cada 4 meses voy a ganar de interés la cuarta parte de mi capital.
Interesante, ¿no? Entonces yo digo acá, el interés para mi primer periodo será la cuarta parte de 64K. La cuarta parte de 64K. O sea, que esto de acá me daría 16K. O sea, quiere decir que en este periodo el interés es de 16K. Entonces yo digo por acá, en este periodo de acá, ¿no es cierto? Estará generando, ¿no? Un interés en este periodo de 16K. ¿Ya está? Y como es capitalizable cuatrimestralmente, justamente termina acá este primer periodo de 4 mesecitos, porque es cuatrimestral. Voy a tener entonces que agregar los intereses a mi capital. A 64 le voy a agregar 16. 64 más 16 sería por acá 80. 80K. Ya está. Ahora diré, ¿no? Voy a calcular el interés en el segundo periodo. El interés en el segundo periodo vendría a ser por acá la cuarta parte de mi capital en ese periodo. Mi capital en ese periodo es 80K. Y la cuarta parte de 80, fácil, ¿no es cierto? De hallar sería, pues muchachos, 20, ¿no? Entonces quiere decir que en este segundo periodo mi interés será 20K. Mi interés será 20K. Ah, muy bien. Entonces, yo le agrego los intereses al capital cada 4 meses. 4 mesecitos más, entonces, le agrego 20K a 80K. Eso de ahí me daría 100K. Y con eso ya nos vamos al último periodo, ¿no? Total era un año. 4, 4 y 4 más será un año. Acá voy a tener, bueno, un interés 3. El interés del tercer periodo. Y eso sería, mira, la cuarta parte de quién, del capital en ese periodo, o sea, la cuarta parte de 100K. Y la cuarta parte de 100K, rápidamente lo podemos hallar, ¿no? ¿Cuánto es la cuarta parte de 100? La cuarta parte de 100 sería 25, ¿no? Entonces acá tengo el interés, que sería 25K. Bueno, finalmente acá son 4 mesecitos más y esto es lo que obtendría yo ya al final, ¿no? Al final, entonces yo digo, obtendría 100K más 25K de ese periodo sería 125K. Observa que esto que aparece por acá sería pues nada más y nada menos, muchachos, que el monto, ¿no? Esto sería. Bien. A nosotros nos piden hallar el valor del capital. Yo para poder hallar el capital tendría que saber cuánto vale K. Fíjate que me dice dato del ejercicio, el interés en el último periodo es 1250. El interés en el último periodo, por acá está 25K. Entonces yo diré, bueno, tengo por acá tengo como dato que ese interés que vale 25K, 25K, ese interés es igual a 1250. 1250. Ya está. Muy bien. Por consiguiente, ya podemos hallar por acá rápidamente, ¿no? Podemos hallar rápidamente por acá el valor de K. El valor de K entonces sería por acá, ¿no es cierto? 50, ¿no? El valor de K sería 5. Tú querías el valor del capital. Entonces diremos por acá, por lo tanto, ¿no? El valor del capital sería por acá, bueno, ¿cierto? 64K. El valor del capital sería por acá 64K. Muchachos, eso sería 64 multiplicado por 50, ¿no? ¿Sí? 64 por 50, esto de acá nos daría 3200, ¿no? Significa entonces que nuestro capital sería por ahí de 3200. Fíjate la importancia de trabajar de esta manera. Eso de ahí nos va a permitir que la parte operativa se haga más sencilla. Generalmente, esto de acá se va a trabajar
cuando yo tengo los periodos de capitalización y no conozco el capital. Eso me va a permitir ir hallando, ¿no?, los intereses, bueno, de una manera bastante sencilla, ¿no es cierto?, en cada parte de los periodos que vamos a tener. Mi examen de admisión considera muchas veces este tipo de problemas. No muchos periodos de tiempo, 3, 4 periodos de tiempo, lo que cotidianamente, ¿no?, ha venido por ahí en examen de admisión. Bien, entonces vamos a seguir avanzando, entonces, muchachos. Vamos trabajando ahora, pues, en este caso, ¿no?, con lo que concierne a la última clase de interés, ¿no?, que es el interés continuo o también llamado interés instantáneo. Si bien es cierto, ¿no?, en la actividad financiera no se aplica un interés instantáneo, pero más que nada su forma, la forma del interés instantáneo, se utiliza muchas veces, ¿no?, en cuestiones de repente demográficas, ¿no?, de crecimiento de repente de población, ¿no?, o del índice de repente de mortandad, ¿no? Es una expresión matemática denominada también un modelo matemático que nos puede describir ese tipo de fenómenos, ¿sí? En lo que viene a ser el interés, sería, bueno, un poquito de repente, sistema financiero, es un poquito ideal su aplicación, puesto que al ser un interés instantáneo, interés continuo, significaría, bueno, que un corto tiempo ya debería estar generando interés. Cuestión de repente de minutos, cuestión de segundos, ya el dinero estaría generando interés. Entonces su aplicación en el ámbito financiero no es muy común. En realidad no se da, ¿no?, cotidianamente. Bien, entonces, para calcular el monto a interés continuo, nosotros trabajaremos, bueno, recordando esta relación que aparece por acá, donde sabemos que este valor de representa, bueno, ¿cierto?, la base de los logaritmos neperianos, o la constante de Neper. Bien, de esa manera vamos a hallar. Ya sabes cómo calcular el interés, ¿no? Cuando tú tienes el monto, ¿no?, para poder hallar el interés, al monto le debes restar el capital. Esa diferencia, ¿no?, el monto menos el capital te daría, pues, el interés. Entonces, y siempre teniendo presente, en este caso también, al igual que en el interés simple, que el tiempo y la tasa deben estar en las mismas unidades. Tiempo y tasa en las mismas unidades. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí está el valor de la base de los logaritmos neperianos, que es un número trascendental, ¿cierto? De repente, en el curso de álgebra más adelante, lo van a trabajar. Bueno, vamos a ver entonces, chicos, por acá una aplicación concerniente, pues, ¿no?, al interés continuo. Por acá. Dice lo siguiente, ¿no? Se deposita 6.000 en una cuenta de ahorros durante 3 años, al 2% semestral, con capitalización continua. Hay el monto y el interés. Y me dan ahí una consideración que, si bien es cierto, ¿no?, en examen de admisión nos pide analizar el interés compuesto, el cálculo del interés compuesto, ¿no es cierto? Si no me dieran, ¿no?, el valor de esa exponencial, sería un poquito, ¿no?, laborioso trabajar de repente por ahí en ese caso. En pocas oportunidades que de repente ha venido el cálculo, ¿no?, de algo relacionado al interés continuo, generalmente me han dado, pues, ¿no?, el valor del exponencial. Generalmente no, siempre me han dado el valor del exponencial. Se busca ver ahí, básicamente, en el examen de admisión donde ha venido esta parte, que el estudiante conozca, pues, ¿no?, la relación para el interés continuo. Bien, entonces vamos, pues, muchachos, a trabajar. Siempre, ¿no?, en esta parte voy extrayendo los datos del texto que tengo. En primer lugar, me dicen que yo tengo por ahí 6.000. Significará, pues, que eso es mi capital, ¿no? Entonces, vamos observando por ahí nuestros datos. Entonces, yo digo rápidamente, ¿no? Me están hablando que mi capital por ahí sería 6.000, ¿no? Mi capital es 6.000. Ahí está. Capital, 6.000. Muy bien. Ahora, importante que la tasa y el tiempo deban estar en las mismas unidades.
pero acá tengo yo mi tiempo que es 3 años y mi tasa 2% semestral. Entonces ya sabes, ¿no? Una de dos. O llevo mi tiempo que esté en año a semestres, o llevo mi tasa semestral a año. Entonces voy a optar porque la tasa que está de manera semestral la voy a llevar en este caso a año. Si es 2% semestral, significa pues que es un 2% cada 6 meses. Vamos a llevar la tasa pues, muchachos, de manera anual. 2% semestral será equivalente a un 4% anual. 4% anual. Ya está. Muy bien. Y acá tendremos, bueno, un tiempo. Tenemos por acá un tiempo, en este caso, ¿no? De 3 años. Como podemos observar por acá, ya tengo la tasa y el tiempo en las mismas unidades. Tasa y tiempo en las mismas unidades. ¿Muy bien? Bueno, entonces vamos a trabajar hallando el monto, pues, ¿no? A interés continuo. Fíjese que acá tengo como dato E a la 0,2. Vamos a ver entonces, ¿no? Acá mi monto sería igual, ¿no? Por acá tenemos, mira, de capital, entonces será por acá 6.000. 6.000. 6.000 que multiplica a E, ¿no? A la 4% multiplicado ahí por 3, ¿no? 4% multiplicado por 3. Si nosotros superamos esta partecita de acá, muchachos, tendríamos por acá 6.000, ¿no? Que multiplica 4% por 3. Esto de acá es 12%, ¿no? Pero el 12% expresado en decimales sería justamente 0,12, ¿no? Que es el dato que nos dan en el ejercicio. Entonces yo diría por acá mi monto vendría a ser, ¿no? Valor de 6.000, el valor de 6.000 multiplicado, en ese caso, por 1,3. Multiplicado ahí por 1,3. Bueno, dos ceritos hacen que corra por acá la comita. Tendría entonces 113 por 60, ¿no? 113 por 60. Primeramente sería 113 por 6, ¿no? Lo cual nos daría por ahí 678. Con el cerito sería 6.780. 6.780. Ello me representa el monto. Ahora, si yo quiero hallar el interés, ya sabes, ¿no? Para poder hallar el interés, acá que tendría, ¿no? El interés continuo sería en este caso. No le voy a poner I sub C. Interés continuo. ¿Ya? Así le pongo. Interés continuo. ¿A qué será igual el interés continuo? Será el monto 6.780 menos el capital, ¿no? Mi capital era de 6.000. Ahí está. Entonces mi interés continuo sería de 780. 780. Ahí está, ¿no? De esa manera ahí haríamos el interés continuo. Entonces, hasta acá tenemos, bueno, venimos entonces repasando ya la parte de interés. Teníamos 3 tipos de interés, ¿no? El interés simple, que lo caracteriza el hecho de que los intereses no se suman al capital, sino hasta el final. El interés compuesto, donde sí, los intereses se suman al capital cada cierto periodo de tiempo, que me va a dar las unidades de capitalización. Y el interés continuo, pues, que se va a dar los intereses de manera instantánea. Como te dije, su aplicación en el ámbito financiero, pues no sé. Bueno, vamos a continuar ahora sí con ya la siguiente parte que sería, ¿no? Lo que viene a ser la parte de la estadística, ¿no? Ya acá, a manera de resumen, trabajamos en este caso con una tabla de distribución de frecuencias. En la parte de estadística, inicialmente, ustedes saben que la estadística básicamente no se encarga pues de recopilar datos, de organizar los datos, ¿no?
clasificar los datos, ¿no? Luego, a partir de ahí, hacer, bueno, cierto análisis de los datos para posteriormente, bueno, cierto, tener algunas conclusiones con respecto, bueno, a esto y tomar ciertas decisiones, ¿no? Esa es una de las actividades importantes, ¿no? Que cumple la estadística, ¿no? Es una de las actividades importantes que cumple la estadística. Bueno, entonces acá presentamos, bueno, una tabla donde ya se han organizado los datos. Acá hablamos de las edades de un grupo de 40 trabajadores que vienen a ser desde 22 hasta 70. Recuerde que todo ese intervalo, ¿no es cierto?, formado por 22 y 70 se denomina el alcance. Ahora, ese alcance, la diferencia del valor máximo que es 70 y el mínimo que es 22 se denominaba el rango. Ese rango 22-70 sería por ahí 48. Ese rango de 48 se ha particionado. Se ha particionado por acá en 6 intervalos, ¿no? En 6 clases. Se ha particionado en 6 intervalos. A esos intervalos se les denomina clases. ¿Sí? Y posteriormente se procede a contabilizar cuántos datos se encuentran en cada clase. Y a eso se le da el nombre de frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta denotada por F minúscula sub I, son las frecuencias que hay por cada intervalo. En el primer intervalo sería 4, en el segundo 6, en el tercero 9 y así, ¿no? Sucesivamente. Ahora, un valor muy importante de cada intervalo es la marca de clase. La marca de clase me representa el punto medio del intervalo. Punto medio del intervalo. Semisuma de los valores extremos, ¿no? A toditito lo de la izquierda, tú recordarás que se le llamaba límite inferior. A todito lo de la derecha, límite superior. Para yo hallar la marca de clase, hago la semisuma. El límite inferior con el límite superior. ¿Qué significa semisuma? La mitad de la suma. 22 más 30 entre 2. Sería 52 entre 2, me daría por ahí 26. Primera marca de clase. ¿Muy bien? Segunda, 30 más 38 entre 2. Tercera, 38 más 46 entre 2. Y así sucesivamente. Ahora podemos observar algo muy interesante por acá. Que los anchos de cada clase vienen a ser iguales, en este caso a 8, ¿no? Tal como me pide la estadística. La estadística trabaja con ancho de clase común. Cuando a mí en un ejercicio no me diga nada con respecto al ancho de clase, debo de pensar que ese ancho de clase debe ser común, porque así se hace estadística. Cuando ese ancho de clase es común, la marca de clase también van a ir incrementándose según ese ancho de clase común. Por eso observaremos por acá que de 26 más 8 me da 34, más 8, 42, más 8, 50, más 8, 58, más 8, 60. ¿Sí? Entonces ya sabes, esto de acá que es la frecuencia me da la cantidad de datos por cada intervalo que yo he encontrado, ¿no?, a la hora de tener mi. Y este F mayúscula me acumula lo que yo acumulo hasta ese intervalo. En el primer intervalo habría acumulado todo lo del primer intervalo, es decir, 4 elementos nada más. Ya en el segundo acumularé 4 más 6. Sería 10. Para el tercero acumularé 4 más 6 más 9. 19. Para el cuarto, 4 más 6 más 9 más 9. Será 28. Para el quinto, bueno, mejor de manera práctica 28. Que era el anterior, le sumo 7, ¿no? Y 28 más 7 nos daría 35. Para el último diré 35 más 5 me dará 40. Siempre la frecuencia acumulada del último intervalo va a ser 40, es decir, hasta ahí he barrido el total de observaciones, el total de datos, es decir, los 40 datos. Ahora, para hallar las frecuencias relativas, la frecuencia relativa simplemente es la fracción de datos por intervalo. Yo en el primer intervalo tengo 4 datos, sería 4 sobre 40, ¿no? Sería la fracción de datos.
4 sobre 40. Ahí está. Eso nos da 0,1. Segundo intervalo, 6 sobre 40, 0,15. Tercero, 9 sobre 40, 0,225. Nuevamente se repiten 9, así que será 0,225. 7 será 0,175. 5 sería por ahí 0,120. Y de la misma manera como se acumulan las frecuencias absolutas, también se acumulan las frecuencias relativas. Para el primero será por ahí 0,1, ¿cierto? Para el segundo voy sumando, ¿no? 0,1 más 0,15, 0,25. Para el tercero, a 0,25 de manera práctica le sumo 0,225. Ahí está. Y así, ¿no? A 0,475, 0,225. A 0,7, 0,175. Y al final, la suma de las frecuencias relativas, acá podría observar que si yo sumara todititas, esta frecuencia relativa me da la unidad. Y la última frecuencia relativa acumulada siempre es 1. Me representa, ¿no?, la unidad de datos que tengo. Ahora, estas medidas últimas que aparecen por acá se podrían expresar de manera porcentual, con la finalidad de que a partir de ahí podamos tener nosotros algunas conclusiones con respecto a los datos que tengo en mi tabla, ¿cierto? Ahí está. Podemos entonces tener por ahí, ¿no?, el 0,1 es 10%, 0,15, 15%, 0,225, 22,5%, y así, ¿no? Sucesivamente. De la misma manera con la acumulada. Con la acumulada. ¿Sí? Ahí está. Significa que hasta el último intervalo habré acumulado por ahí el 100% del total de datos. Habré acumulado el 100% del total de datos. ¿Sí? Vamos a ver ahora, entonces, hacemos la observación nuevamente, que la suma de todas las frecuencias relativas siempre es la unidad. Algo más, ¿no? La última frecuencia relativa acumulada siempre es 1. Y también podemos decir que la última frecuencia absoluta acumulada es el total de datos. Que la suma de toda la frecuencia absoluta me da también el total de datos, ¿no? Son cositas que recordamos a partir de, ¿no?, de una tabla de distribución de frecuencias. Bueno, decíamos que la estadística al final, ¿no?, de clasificar los datos, ordenar los datos, hacer el conteo correspondiente, también me va a brindar ciertas conclusiones. Y esas conclusiones vamos a ver algunas de ellas por acá, ¿no?, con respecto a esta tabla. Sin dejar de observar previamente que las frecuencias absolutas con las frecuencias relativas son directamente proporcionales. Están en la misma proporción, están en la misma relación. Muy importante tener presente eso que aparece por ahí. Y de la misma manera, ¿no?, la acumulada con la acumulada también serán directamente proporcionales. Muchachos, entonces ahora sí vamos a ver algunas conclusiones a partir de acá, a partir de esta tabla en la cual hemos podido observar las edades, ¿no?, de un grupo, dice, de 40 trabajadores, ¿no?, del sector textil, dice el ejercicio, ¿no? Bueno, dice, por ejemplo, 6 trabajadores tienen más de 30, pero menos de 38 años. Eso, ¿a partir de dónde lo puedo observar? Eso lo puedo observar a partir, ¿no es cierto?, de mi primer intervalo. A partir de mi primer intervalo, yo puedo observar por acá, ¿no? Ahí está mi primer intervalo, ¿no? Primer intervalo, ¿cierto? 22:30, por ejemplo. Ahí hay 4 trabajadores, por ejemplo. Luego 30:38 en mi segundo intervalo, 30:38. ¿Y qué tengo por ahí? Ahí tengo exactamente 6 datos, justamente de lo cual me habla la primera conclusión, ¿no? Dice, 6 trabajadores tienen más de 30 o 30, pero menos de 38 años, ¿no? Ahí está. Muy bien. La edad la consideramos con una variable
continua, ¿no? Por su forma de medida, ¿no? La edad, ¿cómo se mide? Como el tiempo que transcurre desde el momento en que la persona nace hasta el día actual, ¿no? Eso viene a ser la edad, ¿no? Entonces, la edad es una variable continua. Bien, sigamos observando otra conclusión. Otra conclusión que podríamos tener por acá sería la siguiente, ¿no? 19 trabajadores, dice, tienen menos de 46 años. ¿De dónde salió ello? Podemos observar por acá, ¿no? Acá, ¿no? Menos de 46, o sea, de 46 para arriba, mire, dice que 19 trabajadores tienen menos de 46. Entonces me está hablando de la acumulada, ¿no? Mira, observe por acá, justamente, ¿no? Mira, es del 19. 19 trabajadores tienen menos de 46. Menos de 46 años. ¿Sí? Y así, ¿no? De nuestra tabla podemos ir sacando una serie de conclusiones, ¿no? Que era una de las actividades, ¿no? Previas que va realizando la estadística, ¿no? ¿Sí? Luego de organizar, ordenar los datos, podemos ir extrayendo algunas conclusiones. 12 trabajadores tienen 54 años o más. A ver. Me ubico yo por acá. 54 años o más. Estoy por aquí. 54 años o más. Dice que son 12 trabajadores. Ah, entonces sería acá, ¿no? 54 años o más. Ahí está, ¿no? 7 más 5, 12. Justo. 12 trabajadores tienen 54 años o más. Y así, ¿no? De nuestra tabla o de nuestro cuadro por acá de frecuencias, podemos ir sacando, ¿no? Varias interpretaciones. El 22,5% de los trabajadores tienen más de 38, pero menos de 46. Está acá, mira, ve. Más de 38, pero menos de 46. Más de 38, pero menos de 46. Más de 38, menos de 46. Acá está en tanto por ciento, la frecuencia relativa. 22,5. ¿Sí? Ahora me dice también, ¿no? El 70% de los trabajadores tiene menos de 54 años. 70% tiene menos de 54 años, o sea, de 54 para arriba, no menos de 54 para arriba. Dice que son el 70%, eso se refiere a la acumulada, mira, 70%, ¿no? Tiene menos de 54 años. 54 años para arriba. ¿Sí? Interesante, entonces también por ahí esa conclusión. Y así podemos ir sacando una serie de conclusiones a partir de este cuadro, ¿no es cierto?, de frecuencias, ¿no? Finalmente, el 75% de los trabajadores tienen más de 38 años. Más de 38 años. Más de 38 años. Entonces diría más de 38 está por aquí, ¿no? De 38 para adelante. Ahí está. Dice que es 75%. Entonces yo tendría que ver qué tanto por ciento hay de aquí hasta abajo, ¿no? Pero, ¿cierto? Acá podemos observar lo siguiente, ¿no? En este caso, perdón, sería de aquí hasta abajo. Ya está. Pero yo me doy cuenta que la acumulada en los dos primeros intervalos es 25%. Usted sabe que mi total es 100. Si en las dos primeras 25%, yo quiero de aquí para abajo, y el total es 100, sería pues el 75%, ¿no? Que es la interpretación para ese caso en la parte que aparece, ¿no? Con respecto a los trabajadores que tienen pues más de 38 años. ¿Bien? Entonces, con esta parte, pues, muchachos, estaríamos terminando con en la parte teórica, ¿no? El reforzamiento teórico de esta parte con respecto, ¿no? A las semanas 8, 9, 10 y 11. Considerando, pues, básicamente los elementos más importantes de esas semanas y donde se debe, pues, ¿no? Puntualizar. Donde se debe, pues, puntualizar y hacer ahí, ¿no es cierto?, énfasis en algunos aspectos importantes para el desarrollo, ¿no es cierto?, de estos capítulos. ¿Sí? Entonces, en esta parte teórica, conmigo sería hasta una siguiente oportunidad y vamos entonces a proceder
luego, ¿no es cierto?, a trabajar con la parte, ¿no? En este caso, ¿no? De los problemas, que también, bueno, es cierto, vamos a proceder, ¿no? A resolver. Entonces, terminamos con esta parte teórica